diagnóstico, manejo y tratamiento, ¿no? En la evaluación, pues, del síncope, la presencia de cardiopatía estructural es el factor pronóstico más importante de riesgo de muerte, ¿no? Así como la probabilidad de arritmia que puede presentarse en este tipo de cuadro clínico, ¿no? Los pacientes, bueno, con cardiopatías y electrocardiogramas anormales tienen muerte al año y son aquellos pues en quienes se observan mayor cantidad de arritmias, ¿no? Evidencias recientes demuestran que la presencia de cardiopatía subyacente es el indicador pronóstico más importante, sea cual fuere la causa del síncope. La mortalidad anual en estos pacientes con síncope aproximadamente es de 18 a 33%, ¿no? En pacientes sin compromiso cardíaco, de 12 a 0 a 12, de 0 a 12%, y en el síncope de origen desconocido de un 6%. Entonces, ¿cómo definimos nosotros el síncope? Síncope viene a ser un síntoma, ¿no?, que se caracteriza por la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, ¿no? La inhabilidad para mantener el tono postular, ¿no?, que le produce este síntoma. Es de aparición rápida, ¿no?, es de corta duración, menor de 20 segundos, ¿no? La recuperación es espontánea, completa, rápida e independiente, ¿no?, con fatiga y amnesia retrógrada, ¿no? El paciente no recuerda qué le pasó, solamente se perdió el conocimiento, ¿no? Esto es debido, pues, sobre todo a una hipoperfusión cerebral global, ¿no? Una hipoperfusión global cerebral transitoria, ¿no? Entonces, este síncope, este síntoma síncope, donde la característica principal es la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, con recuperación total de esta con una amnesia retrógrada, ¿no? Hay el llamado presíncope, ¿no? El llamado presíncope, donde hay pródromos, ¿no?, en los cuales el paciente puede sentir náuseas, puede tener una sudoración fría, diaforesis, puede tener debilidad, ¿no?, sensación de debilidad, cambios visuales, ¿no?, alteraciones en la visión, puede tener mareos y el paciente puede ponerse pálido, ¿no? Son pródromos de que este paciente puede llegar a tener un síncope, ¿no? O sea, son los síntomas pre-5. En cuanto a la definición, que ya la hemos dado, ¿no?, es causada, pues, sobre todo por el hipoflujo cerebral, ¿no?, donde hay pérdida que nos produce, pues, una pérdida transitoria de la conciencia y la postura, con una recuperación espontánea, ¿no?, rápida, sin necesidad de reanimación ni secuelas neurológicas, ¿no? Es otra definición que también es similar a la que hemos descrito, ¿no? Y hay también el llamado presíncope, ¿no? Es un estado, pues, de entumimiento, ¿no?, de la conciencia y de inestabilidad, ¿no? El paciente, pues, se recupera sin llegar a la pérdida de esta, ¿no? O sea, ese es un presíncope, no es como los pródromos que hemos nombrado, ¿no?, en la diapositiva anterior. Entonces, este síncope es causado, pues, por una disminución local o general de flujo cerebral, ¿no?, la disminución de nutrientes, ¿no?, alteraciones en los mecanorreceptores, ¿no?, produciendo disminución del gasto cardíaco, ¿no?, y la resistencia vascular, ¿no? Esto se da, pues, por problemas a nivel del seno carotidio, ¿no?, que puede producirse durante una micción o un problema gastrointestinal, ¿no? Aparte de estas causas, tenemos, pues, las bradiarritmias, las taquiarritmias, ¿no?, los problemas estructurales, ¿no?, del corazón, como la estenosis valvular aórtica, que es una de las causas también más frecuentes, ¿no? La cardiopatía o la cardiomiopatía hipertrófica, ¿no?
Hay factores tóxicos locales también y hay cuando hay trastornos de la actividad eléctrica, ¿no? Entonces, miren todos los mecanismos por el cual un paciente puede desencadenar un síncope, ¿no? La principal causa, sobre todo, es la disminución local o general del flujo cerebral, ¿no? Producida, pues, por todos estos tipos de patología que también vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la etiología, ¿no? El síncope es un síntoma y no una enfermedad, ¿no? Es un síntoma producido, pues, por diferentes patologías, ¿no? Donde se pueden participar con distintos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Como neurogénico, ortostático, arrítmico, ¿no? En un importante porcentaje de los pacientes, en un 39%, no se puede determinar la causa, ¿no? Casi un 40% de estos pacientes que han presentado síncope no se puede determinar la causa. Pero los mecanismos, pues, fisiopatológicos los tenemos acá, ¿no? Neurogénico, ortostático, arrítmico, que son los más frecuentes. Acá, ¿no? Otra imagen de la etiología, ¿no? Puede haber un problema vasovagal, puede haber un problema de tipo ortostático, problema de tipo neurológico, ¿no? Hipersensibilidad del seno carotidio, ¿no? Problemas metabólicos, psiquiátricos, ¿no? Problemas situacionales que lo pueden llevar al síncope, ¿no? Y estas son las más peligrosas, ¿no? Las arritmias, la disfunción aguda del ventrículo izquierdo, ¿no? Una cardiomapatía, ¿no? Y la obstrucción de la salida en caso, pues, de problemas valvulares como la estenosis valvular aórtica. En cuanto a la fisiopatología, ¿no? En los jóvenes sanos, el flujo cerebral promedia, pues, los 50 o 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Lo que representa, pues, del 12 al 15% el volumen cardíaco de reposo. Entonces, los requerimientos mínimos de oxígeno necesarios para el mantenimiento de la conciencia varían, pues, de 3 a 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido, ¿no? Se alcanzan fácilmente, bueno, todo va bien, ¿no? Sin embargo, en los individuos añosos o en aquellos con enfermedades subyacentes, la oferta de oxígeno puede estar disminuida y producir, pues, este tipo de síntomas, ¿no? De síncope. La presión de perfusión cerebral, ¿no? Esto depende de la presión arterial sistémica, ¿no? Depende de la presión arterial sistémica. Entonces, cualquier factor que disminuya tanto el rendimiento cardíaco como la resistencia vascular periférica pueden producir, pues, la caída de la presión arterial y, por lo tanto, de la perfusión cerebral, ¿no? Produciendo el síncope, la pérdida de conocimiento transitoria de estos pacientes, ¿no? Entonces, aproximadamente, pues, el 35% de los pacientes tiene, pues, recurrencia dentro de los 3 años, en un 82% de los cuales ocurren los 2 primeros años, ¿no? Ahí se puede identificar un grupo de pacientes con un buen pronóstico, ¿no? Que incluyen, pues, individuos jóvenes, pero sin cardiopatía estructural y sin electrocardiograma y sin electrocardiograma normal, o sea, un electrocardiograma normal. La mayor parte padece, pues, un síncope neurogénico o de origen desconocido. Otro grupo son los pacientes con síncope neurogénico, ¿no? Los pacientes que sufren de hipotensión ortostática, ¿no? La mayor parte, pues, de las causas son transitorias y sin consecuencias a largo plazo, ¿no? Una vez corregidas. Y el síncope, pues, de causa desconocida. Estos son pacientes con un pronóstico bueno, ¿no? Que no van a llegar a la muerte súbita, ¿no? Entonces, este porcentaje
¿no? En un estudio se identificaron 4 variables de mal pronóstico, ¿no? Las 4 variables de mal pronóstico, que son pues pacientes mayores de edad, ¿no? Mayores de 45 años, paciente con historia de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Pacientes con historia de arritmias ventriculares y electrocardiograma anormal, excluyendo pues alteraciones inespecíficas de la repolarización. En pacientes pues sin ninguna de estas variables de riesgo, es de 4 a 7% contra 58 a 80% en pacientes con 3 de las 4 variables que estamos indicando, ¿no? Entonces, la presión de perfusión pues depende de la presión arterial sistémica, entonces cualquier alteración en la presión arterial sistémica y de la resistencia vascular cerebral nos puede llevar a este síntoma síncope, ¿no? Hemos dicho que cualquier factor que disminuya tanto el rendimiento cardíaco, ¿no?, como la resistencia vascular periférica puede producir la caída de la tensión arterial y por lo tanto una disminución de la perfusión cerebral produciendo el síncope. ¿Y cuándo puede alterarse el rendimiento cardíaco? ¿No? Cuando hay una disminución pues, del retorno venoso, cuando hay causas cardíacas o disminución de la resistencia periférica. Entonces, cuando hay disminución del retorno venoso, es debido pues, a un aumento excesivo en el hecho de capacitancia o una disminución del volumen sanguíneo, ¿no? Entonces, esto va a producir hipoxemia y va a dar lugar al síntoma 5. En cuanto a las causas cardíacas más frecuentes, tenemos pues como consecuencia pues de bradiarritmia sobre todo, ¿no? Pacientes pues que tienen bradicardias severas, ¿no? Pacientes con enfermedades del tejido de conducción, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Con frecuencias cardíacas muy bajas y que ante un mínimo esfuerzo pueden presentar pérdida de conocimiento o inclusive en reposo, ¿no? Hay pacientes que están en la mesa, pierden el conocimiento y recuperan rápido, ¿no? O sea, la recuperación es rápida y pues, con la amnesia del paciente de no saber qué le pasó, ¿no? No sabe qué le pasó. Entonces, otra de las causas cardíacas son las taquiarritmias, ¿no? Pacientes que hacen fibrilación auricular con respuesta ventricular alta o fibriloflúter, ¿no? O pacientes que hacen taquicardias ventriculares paroxísticas, ¿no? Inclusive fibrilaciones ventriculares paroxísticas que hacen este tipo de pacientes y que dan lugar pues a la disminución del riego cerebral y al síntoma síncope. Y también otra de las causas no poco frecuentes son las valvulares, ¿no? Una de las más frecuentes es la estenosis valvular aórtica, ¿no? Son pacientes pues que vienen con un cuadro clínico de pérdida de conocimiento brusca y que al examen, nosotros evaluándolo, en el examen físico vamos a encontrar la respectiva alteración en la intensidad del ruido, del segundo ruido, ¿no? Con disminución o a veces abolición del segundo ruido, dependiendo de la gravedad de esta estenosis valvular aórtica. La disminución de la resistencia periférica también altera el rendimiento cardíaco, ¿no? Porque hay una vasodilatación generalizada excesiva, ¿no? ¿Esto qué produce? Esta vasodilatación produce pues una caída de la presión arterial, ¿no? Y como ocurre pues durante el estrés térmico o en la incapacidad de aumento de la resistencia vascular al pasar a la posición erecta, ¿no? O sea, el paciente puede estar recostado y al levantarse presenta pues esa pérdida de conocimiento brusca y de tiempo corto, ¿no? Con recuperación total. Entonces estos son los factores que alteran pues el rendimiento cardíaco, ¿no? Disminución del retorno venoso,
causas cardíacas, bradiarritmias, taquiarritmias, enfermedades valvulares y la disminución de la resistencia periférica por una vasodilatación generalizada excesiva. Viene a ser la fisiopatología que nos va a dar lugar a este cuadro clínico de síncope. Hay pues la etiología también del síncope cerebrovascular, ¿no? En forma global, el síncope se debe a tres órganos principalmente, ¿no? La parte neurológica, la parte cardiológica y la parte electrofisiológica. Son las tres áreas las cuales nos pueden producir este síntoma síncope. Entonces, desde el punto de vista del cerebro, ¿no? El síncope cerebrovascular resulta pues de una disminución del flujo sanguíneo ocasionada pues por estrechamiento de los vasos, ¿no? Por trombosis o embolia, ¿no? Por insuficiencia arterial vértebro-basilar, ¿no? Por insuficiencia arterial vértebro-basilar, el síndrome del robo de la subclavia, ¿no? Pacientes que hacen espasmo o tienen obstrucción de la arteria subclavia, la enfermedad de Takayasu, ¿no? Que son obstrucciones en diferentes zonas de las arterias periféricas, ¿no? Incluyendo la carótida, ¿no? La obstrucción de una carótida no causa este síncope, ¿no? O sea, lo que va a causar es sobre todo la hipoxemia que puede producir esta enfermedad, ¿no? Entonces, el síncope, pues, cerebrovascular, ¿no? La causa principal es la disminución del flujo sanguíneo por estrechamiento de los vasos, por trombosis o embolia, por insuficiencia arterial vértebro-basilar, por un síndrome del robo de la subclavia, la enfermedad de Takayasu, ¿no? Y la obstrucción de una carótida no causa este síncope. Ya tenemos un coágulo aterosclerótico, ¿no? Y un coágulo sanguíneo. O sea, una obstrucción aterosclerótica y acá hay una obstrucción con un trombo sanguíneo. Y aquí ven ustedes un corte coronal del cerebro que muestra la arteria cerebral media, ¿no? Con una obstrucción, con una isquemia distal a la lesión. La otra etiología de síncope es el síncope cardiovascular, ¿no? Que es el tema que nosotros más nos vamos a tratar, o estamos tratando hoy día, el síncope cardiovascular, el síncope cardíaco, ¿no? Que tiene como la arritmia, una de las mayores causas de este síncope cardiovascular, ¿no? Donde el paciente pues presenta bradicardia por diferentes trastornos a nivel cardíaco, ¿no? Por ejemplo, trastornos a nivel enfermedad del tejido de conducción, ¿no? Disfunción del nodo sinusal, ¿no? Incluido el síndrome pues de bradicardia, taquicardia, ¿no? Enfermedad del sistema de conducción aurículo-ventricular, ¿no? Bloqueos aurículo-ventriculares de primer grado, segundo grado y tercer grado. Ustedes saben que los bloqueos aurículo-ventriculares en el bloqueo AB de segundo grado se subdivide en dos. Un bloqueo AB tipo MOVIS de segundo grado tipo MOVIS 1 y el tipo MOVIS 2. Anteriormente se decía que estos pacientes tenían indicación de marcapaso cuando tenían un bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo MOVIS 2. Pero ahora ya se considera también el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 1 si el paciente es sintomático, ¿no? O sea, si el paciente tiene mareos, si el paciente presentó en algún momento síncope y uno lo estudia, la parte mediante un Holter, el electrocardiograma, encontrando bloqueos auriculoventriculares de primer grado, pero con sintomatología, ¿no? Con sintomatología. A estos pacientes ya también se les está implantando el marcapaso definitivo, ¿no? Para controlar esa bradicardia sintomática, ¿no? Que los lleva al síncope, a la pérdida de conocimiento transitoria. La otra causa es la taquicardia,
¿no? O sea, de las arritmias, que es la causa primaria, la taquicardia, que puede ser supraventricular, ¿no? Pacientes, pues, con fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, pacientes con taquicardia ventricular paroxística, ¿no? Idiopática, secundaria, pues, a una cardiopatía estructural o a una canalopatía, ¿no? Desde el punto de vista de la taquicardia ventricular. La bradicardia y la taquiarritmia pueden ser inducidas también por fármacos, ¿no? Y por lo tanto pueden dar esta sintomatología también de síncope. O sea, hay que tomar en cuenta también estos pacientes que vienen con este síntoma en la anamnesis, la evaluación y si ingieren o no algún tipo de fármaco que sean bradicardizantes o taquicardizantes, ¿no? En cuanto a la enfermedad estructural cardíaca, ¿no? Tenemos la valvulopatía, ¿no? Pacientes, como repito, con estenosis valvular aórtica severa o con estenosis valvular mitral también de grado severo, ¿no? Pacientes que han tenido infarto de miocardio y que tienen ya una miocardiopatía isquémica, ¿no? Una miocardiopatía isquémica, pacientes con las llamadas miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Las masas cardíacas, ¿no? Como el mixoma auricular, tumores. Ustedes saben que el mixoma es un tumor que generalmente se implanta a nivel de las aurículas, tanto izquierda como derecha, ¿no? El mixoma auricular, que es pediculado y que protruye durante la apertura de la válvula mitral o tricuspidia hacia el anillo valvular mitral o anillo valvular tricuspidio, obstruyéndolo. Entonces, por lo tanto, disminuye el flujo sanguíneo a nivel ventricular y por lo tanto disminuye también el flujo a nivel sanguíneo cerebral, produciendo pues este síntoma síncope, ¿no? Con pérdida de conocimiento transitorio. Y pacientes que llegan pues con cuadro sincopal a la emergencia, se les hace un ecocardiograma y en algunos casos se ha observado pues el tumor, el mixoma, ocluyendo, por ejemplo, la salida a nivel de la válvula mitral. Las enfermedades pericárdicas también, ¿no? El taponamiento cardíaco, ¿no? Cuando hay ruptura de músculo, cuando hay un hemopericardio que comprime ambos ventrículos, produciendo pues una alteración en la hemodinámica cardíaca, produciendo isquemia a nivel cerebral. Las anomalías congénitas, ¿no? De las arterias coronarias, ¿no? Anomalías congénitas de las arterias coronarias. Hay arterias coronarias que inclusive que nacen de la arteria pulmonar, ¿no? Son pues de tipo congénito, ¿no? La disfunción valvular protésica también, hay válvulas protésicas metálicas que los discos se traban, ¿no? Que los discos se traban, ¿no? Y no abre bien, y eso también produce una disminución del riesgo a nivel cerebral y el síntoma síncope. O pacientes con una prótesis valvular biológica que ya se restenosa, ¿no? Y también al restenosar se va a producir una disminución de flujo a nivel cerebral. Y aparte de la cardiopatía estructural cardíaca, tenemos otras causas como la embolia pulmonar, ¿no? Pacientes que migró un coágulo hacia el pulmón en forma aguda, ¿no? Produciendo pues una pérdida de conocimiento, ¿no? La disección aórtica aguda de la aorta, de la arteria aorta, también, ¿no? Porque produce pues una insuficiencia valvular aórtica aguda, ¿no? La hipertensión pulmonar también es otra
de las causas, pues, de un síncope cardiovascular. Miren toda la cantidad de patologías que nosotros tenemos que evaluar y descartar durante la realización de nuestra historia clínica y un buen examen físico. Y como inicio del estudio de estos pacientes, el electrocardiograma, ¿no? Se va de base para este tipo de pacientes, Entonces, este es en cuanto al síncope cardiovascular. Tenemos otro tipo de síncope también, el síncope vasovagal, ¿no? Cuando las células de nuestro cuerpo precisan de más oxígeno y energía, nuestro cuerpo pues recibe estímulos para generar vasodilatación, ¿no? Esta es la alimentación, ¿no? La nutrición de nuestro cerebro. Entonces, en el síncope vasovagal, ¿no? Este estímulo para la vasodilatación ocurre en un momento pues inadecuado, ¿no? Cuando hay pérdida transitoria del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, miren ustedes acá el flujo hacia el cerebro, donde precisan, cuando precisan más oxígeno, pues hay un estímulo para generar vasodilatación. Y cuando este, pues, ocurre en un momento inadecuado, produce, pues, una isquemia cerebral, ¿no? Produciendo síncope. Este es el síncope vasovagal. En el síncope vasovagal ustedes van a tener este tipo de electrocardiograma, ¿no? Una taquicardia con una frecuencia casi de 300 latidos por minuto, cada unos 250, 260 latidos por minuto, con una caída de la presión arterial, y miren ustedes, trastornos de conducción, ¿no? O sea, pasa la taquicardia y tras 15 minutos, ¿no? de taquicardia presenta pues una bradicardia, ¿no? Que lo lleva al síncope, ¿no? Y miren ustedes la presión cómo cae, ¿no? La presión cómo cae, produciendo hipoperfusión cerebral y el síntoma síncope. El síncope vascular, ¿no? En la hipotensión ortostática, ¿no? Son pacientes que se levantan, se ponen de pie y se cae la presión, disminuye el riesgo arterial cerebral y presentan pues pérdida de conocimiento, ¿no? El paciente a veces de sentado o de pie puede ser de tipo posicional, ¿no? Idiopático, hipovolemia, ¿no? Esta lipotimia, entre comillas, la lipotimia es la pérdida, o sea, la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder el conocimiento, ¿no? En el síncope sí hay pérdida de conocimiento. Entonces, acá se puede presentar sentado de pie, en forma indistinta, de causa no conocida o posicional, cuando hay hipovolemia, ¿no? Fármacos que producen hipotensión arterial, ¿no? Neurológico, el síndrome de Dreyer, que es una enfermedad infrecuente y progresiva del sistema autónomo central, ¿no? Asociada pues a degeneración de las neuronas preganglionares, ¿no? De la columna de células intermedio laterales de la médula espinal, ¿no? Los ganglios autónomos periféricos y los centros autónomos hipotalámicos, ¿no? Ese es el síndrome de Shake-Dreyer. Y el síndrome del seno carotidio, pues, es donde hay un varoreceptor localizado, pues, en los primeros milímetros de la arteria carótida interna, ¿no? Cuando se origina a partir de la carótida común, ¿no? Entonces, en esta zona está el seno carotidio, que ante cualquier estímulo puede presentar el paciente bradicardia e hipotensión arterial con disminución del flujo
a nivel cerebral y síncope, ¿no? Entonces, este es el síncope vascular, que puede ser producido por la hipotensión ortostática. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre el síncope cardiogénico y el síncope vasovagal, ¿no? Se sospecha de síncope cardiovascular cuando hay presencia, pues, de una cardiopatía estructural, ¿no? Cuando hay historia familiar de muerte súbita cardíaca. Esto es importante, ¿no? Hay pacientes que llegan a la emergencia con un cuadro sincopal. Uno les pregunta, ¿y algún familiar presentó lo mismo? Y hay gente que ha tenido familiares que han tenido muerte súbita ante una pérdida de conocimiento brusca, ¿no? Entonces es importante este dato familiar para descartar la sospecha de un síncope cardiovascular, ¿no? Durante el esfuerzo, ¿no? O en la posición supina. Hay gente que está mucho tiempo en posición supina, ¿no? Y presentan pérdida brusca de conocimiento, ¿no? Por hipoxia cerebral, por un hipoflujo, ¿no? Cerebral, ¿no? Que puede pasar también durante el esfuerzo, ¿no? El inicio súbito de palpitaciones seguidas de síncope, ¿no? O sea, doctor, yo sentí una sensación de taquicardia, se me aceleró el corazón y perdí el conocimiento. No me acuerdo qué me pasó. Entonces, este es un inicio súbito de palpitaciones seguidas, pues, de una pérdida de conocimiento transitoria, ¿no? O sea, seguidas de un síncope. Soplo orgánico, ¿no? Soplo orgánico, un soplo de tipo... Un soplo, por ejemplo, de una estenosis valvular aórtica de grado severo, ¿no? Un soplo grado 3, grado 4, ¿no? Que va a dar lugar, pues, a estos episodios de síncope cardiovascular. Un electrocardiograma anormal, ¿no? Un electrocardiograma anormal. Paciente, pues, con trastornos de conducción, con bloqueos auriculoventriculares, o taquiarritmias paroxísticas, ¿no? Que pueden ser estudiadas mediante un estudio electrocardiográfico de 24 horas del Holter, que más adelante vamos a ver. La sospecha de síncope vagal, ¿no? A diferencia del síncope cardiovascular. Este es desencadenado por el ortostatismo o dolor, ¿no? El dolor puede producirles una pérdida de conocimiento, dándole, pues, este síntoma síncope, ¿no? Siempre va precedido de una visión borrosa, ¿no? El otro es más brusco. Este es una pérdida brusca. Va precedido de un pródromo, podría decirse, ¿no? Una visión borrosa. El paciente se siente débil, ¿no? Puede haber sudoración fría, palidez, náuseas, ¿no? Son pródromos, por decirle, de un cuadro sincopal que puede presentar un paciente con un síncope de etiología vasovagal, ¿no? Vasovagal. Pérdida de conocimiento breve, ¿no? Menos de 15 a 30 segundos, ¿no? Recuperación inmediata en posición de decúbito, ¿no? En posición de decúbito. Una ocultación cardiopulmonar normal, o sea, la ocultación cardíaca y la ocultación pulmonar normal semiológicamente, y el electrocardiograma es normal, ¿no? Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, en el cardiovascular hay un soplo orgánico, en el vaso vagal hay una ocultación cardiopulmonar normal, acá hay un electrocardiograma normal en el cardiovascular, en el síncope vasovagal es un electrocardiograma normal, ¿no? Acá, si la pérdida de conocimiento es breve, es similar casi a la de la causa cardiovascular, ¿no? Acá el síncope cardiovascular no tiene pródromo, ¿no? Es una pérdida brusca. En cambio, en el vaso vagal hay, pues, una visión borrosa con debilidad, sudoración fría, palidez y náusea,
¿no? Entonces, también la diferencia entre uno y otro es la cardiopatía estructural que se presenta en el síncope cardiovascular y en el vaso vagal es desencadenado por un ortostatismo o dolor, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre síncope cardiovascular y síncope vasovagal. Tenemos acá para el estudio del síncope, ¿no? La historia clínica, el examen físico, la presión arterial en decúbito y de pie, es importante tomarlas, ¿no? Un electrocardiograma estándar, ¿no? Son necesarios cuando un paciente llega pues con este cuadro clínico, ¿no? O sea, tenemos que hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, tenemos que tomarle la presión de decúbito y de pie y tomar un electrocardiograma estándar, ¿no? Y tomar un electrocardiograma estándar. Si el diagnóstico es certeza, se da el tratamiento ante la causa determinada, ¿no? Si se sospecha del diagnóstico, probablemente cardíaco. ¿Qué se hace? Se hace un ecocardiograma, se hace un test de estrés, ¿no? Una prueba de esfuerzo, puede hacerse Holter, que es el monitoreo electrocardiográfico de 24 horas, ¿no? Y un estudio electrofisiológico, ¿no? Que lo hacen los cardiólogos electrofisiólogos. Ante la sospecha diagnóstica también neuralmente mediado o probable ortostatismo, ¿no? Hacer la prueba del TIL-test, que es una prueba basculante para determinar la baja de la presión arterial ante determinada posición, ¿no? Si el TIL-test es positivo, se le da el tratamiento, y si el TIL-test es negativo, se hace una reevaluación, ¿no? Una reevaluación. En el síncope inexplicado, ¿no? Más de un episodio o de un episodio, de un episodio no más evaluación, ahí nomás queda. Si hay más de un episodio de síncope inexplicado, hacer el TIL test y si es positivo, tratamiento, y si es negativo, reevaluación más adelante. Entonces, es la forma como se va a trabajar cuando recibimos un paciente pues con este síntoma síncope, para determinar la causa de este, ¿no? La frecuencia relativa del síncope, ¿no? Vasovagal en un 14%, situacional ante una tos exagerada, ante después de una micción, después de una deglución o defecación, se presenta en el 3%, ¿no? La hipotensión ortostática, ¿no? En un 11%, fármacos en un 3%, psiquiátricas en 1%, ¿no? Neurológicas, pacientes con migraña o que han tenido un ACV transitorio o el síndrome de robo de la subclavia, convulsiones, ¿no? Son neurológicas, se presentan en un 7%. En las cardíacas, donde se puede presentar pues, cuando hay disección de aorta, tromboembolismo pulmonar, hipertensión pulmonar, miocardiopatía obstructiva, que ahora se está viendo bastante este tipo de patología, la estenosis aórtica, que la vemos con frecuencia en nuestro trabajo, tumores cardíacos también, con todos los exámenes de ayuda diagnóstica que hay ahora, hay pacientes pues que se les diagnostica tumores cardíacos con más rapidez, ¿no? La enfermedad coronaria, ¿no? El taponamiento cardíaco, ¿no? Pacientes a veces que llegan pues, infartados y que de un momento a otro, o sea, tan estables y de un momento a otro, ¡plum!, se chocan. ¿Por qué se chocó? La ocultación, pues ya van a ocultar un ruido cardíaco pues de baja intensidad, de muy baja intensidad, y le van a hacer un ecocardiograma y se va a encontrar pues un hemopericardio, ¿no? Que a la pericardiocentesis vamos a encontrar un hemopericardio, ¿no? Todos estos pacientes tienen que ir a la emergencia
quirúrgica cardiovascular, ¿no? Y esto se presenta en un 3%. La arritmia, miren, la arritmia es una de las causas más frecuentes junto con el vaso vagal, ¿no? La bradiarritmias, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares pues de alto grado, ¿no? MOVIS 2, MOVIS 3, perdón, bloqueo AB de segundo grado, de tercer grado, ¿no? Enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Ustedes saben que el nodo sinusal es donde comienza, pues, la formación eléctrica de la contracción cardíaca, ¿no? Un mal funcionamiento de un marcapaso ya implantado, ¿no? Fármacos, como por ejemplo tenemos la miodarona que produce un QT largo y produce pues unas taquiarritmias, unas taquicardias ventriculares eh, de diferente morfología a la habitual, ¿no? Las taquicardias, taquicardia ventricular, la torsión de puntas causada pues por uno de los más frecuentes fármacos, la miodarona, ¿no? Por eso uno siempre tiene que controlar a los pacientes que toman este tipo de drogas antiarrítmicos, controlar a ver cómo está el QT, ¿no? Que nos va a dar un QT largo, nos va a desencadenar esta torsión de puntas, ¿no? Las taquicardias supraventriculares, ¿no? Fibrilación auricular, flúter auricular, y todas estas son producidas pues en un porcentaje de 14%, igual que el vaso vagal. Otras causas tenemos la hipersensibilidad del seno carotidio, a veces pues uno, inclusive a veces ocultando nosotros la carótida, el paciente tiene la sensación de pérdida del conocimiento o a veces han perdido el conocimiento en la consulta externa. Entonces son pacientes muy hipersensibles, ¿no? Al estímulo del seno carotidio, ¿no? La hipoglicemia, ¿no? La hipoglicemia, la hiperventilación, causa un 5%. De causas desconocidas tenemos un porcentaje del 39%, o sea, de todos estos pacientes, el 39% no se logra a conseguir la causa, ¿no? Del 5%. Ustedes ya saben, este es el sistema eléctrico del corazón. Acá está el nodo sinusal, como le decíamos, ¿no? Que está en la desembocadura de la vena cava superior y al inicio de la aurícula derecha, ¿no? Este nodo sinusal donde se forma ahí el potencial de acción para viajar a través del sistema de conducción hacia el músculo cardíaco, se forma acá, en el nodo sinusal. Ese nodo sinusal va por tres haces, ¿no? El haz internodular anterior, el haz internodular mediano y el haz internodular posterior, que llegan al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular viaja a través del haz de His, ¿no? Para dividirse distalmente en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda se subdivide en una rama izquierda anterior y otra posterior, ¿no? Y ambas ramas terminan en las fibras de Purkinje, ¿no? Que es la que realmente va a llevar el impulso eléctrico a la fibra muscular cardíaca, ¿no? Entonces, este sistema eléctrico del corazón es importante evaluar para determinar arritmias o bradiarritmias, ¿no? Por enfermedad, pues, del tejido de conducción, ¿no? Del sistema eléctrico del corazón. Este es un electrocardiograma, por ejemplo, ¿no? Este es un electrocardiograma, ¿no? Acá tiene su ritmo sinusal, ritmo sinusal, ritmo sinusal, y hay un momento en que hace una asistolia, ¿no? Miren ustedes, una asistolia, ¿no? Si nosotros medimos esta asistolia y mide más de 2.5 segundos, va a dar
lugar al implante pues, de un marcapaso. Miren ustedes esa asistolia que presenta el paciente, ¿no? Acá es donde tienden a perder el conocimiento. A veces tienen la sensación de perder y no lo pierden, pero ya se determinó mediante un estudio Holter, probablemente ha sido este estudio, ¿no? La asistolia paroxística que presenta este paciente con una arritmia acá ventricular, ¿no? Este es el ritmo normal y acá hay una arritmia ventricular. ¿No? Y que persiste, miren, claro, con más corto el tiempo de asistolia, pero persiste y se vuelve a presentar en otro momento, ¿no? Entonces, este probablemente es un estudio de monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas, donde se ha logrado captar la alteración, el trastorno de conducción, que probablemente es la causa del síncope que refería el paciente, ¿no? Entonces, en los síncopes de origen cardíaco tenemos pues las bradiarritmias, los bloqueos auriculoventriculares, la enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Las taquiarritmias ventriculares, las obstrucciones al flujo, como la estenosis aórtica y mitral, el tromboembolismo pulmonar masivo, ¿no? El mixoma que le decía, ¿no? El tumor intracardíaco, la miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva, ¿no? Que impide un buen flujo hacia la arteria aorta y por lo tanto impide un buen flujo hacia la irrigación cerebral, ¿no? El síncope de origen cardíaco. ¿Cuáles son los mecanismos de control, ¿no? Para dar una adecuada oferta de nutrientes cerebrales, ¿no? Entonces, la capacidad autorreguladora cerebral que permite el flujo cerebral, ¿no? y mantiene un amplio rango de presión de perfusión, ¿no? Controles locales metabólicos y químicos que permiten la vasodilatación cerebral en presencia de una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿no? O un aumento de la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? La baja de tensión del dióxido de carbono es la causa principal de elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca hipoperfusión cerebral, ¿no? Y provoca hipoperfusión cerebral. Ajuste de la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la resistencia sistémica inducidos por los vasoreceptores arteriales que modifican la dinámica cerebral para proteger el flujo cerebral. Regulación del volumen vascular a través de influencias renales y hormonales que ayudan a mantener el volumen circulante central, ¿no? Son todos mecanismos de control de una adecuada oferta de nutrientes cerebrales que ante su disminución van a llegar pues al síntoma síncope. En la evaluación inicial hay síntomas prodrómicos, ¿no? El paciente puede decir, presenté un aturdimiento, doctor, tuve una sensación de calor o frío, ¿no? Antes de perder el conocimiento, transpiró una sudoración fría, ¿no? Presentó palpitaciones, ¿no? Pudo haber habido náuseas, ¿no? O un malestar abdominal inespecífico, ¿no? Una visión borrosa, ¿no? Que ocasionalmente produjo un oscurecimiento temporal o un desvanecimiento de la visión, ¿no? Disminución de la audición y o aparición de sonidos inusuales, ¿no? Particularmente ruido de silbido, ¿no? Le silba a uno el oído, ¿no? La palidez reportada por los espectadores, o sea, por las personas que están a su alrededor, ¿no? Son síntomas prodrómicos que siempre hay que tener en cuenta ante un síntoma síncope, ¿no? Entonces, aturdimiento, sensación de calor o frío, transpiración, son síntomas prodrómicos, palpitaciones, náuseas o malestar abdominal inespecífico, ¿no? Visión borrosa, que ocasionalmente puede haber un oscurecimiento temporal o una sensación de desvanecimiento de la visión, ¿no? Como que va a perder la vista. Disminución de la audición y o aparición de sonidos inusuales, ¿no? Como un zumbido de oído, un silbido, ¿no? Y una palidez reportada, pues, por la gente que está alrededor del paciente.
son síntomas prodrómicos que pueden presentar los pacientes que han tenido síncope. Al examen físico tenemos que evaluar pues los signos vitales, cómo está la presión, si la presión está baja, determinación de la presión ortostática, ¿no? Primero sentado, después de pie se les toma a los pacientes, la presión de inicio y 3 minutos de parado, miren, todo lo que nos ayuda, ¿no? Para poder determinar si es una de las causas del síndrome de la hipotensión arterial, ¿no? Frecuencia cardíaca, determinar si hay bloqueos, a veces uno está ocultando y hay como un silencio que después vuelve a presentarse el ruido cardíaco, ¿no? El examen cardiológico es indispensable determinar si hay la presencia de soplos en los diferentes focos valvulares, ¿no? Si hay ritmo de galope que nos indica de que hay una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? El examen neurológico también es importante, ver si hay defectos focales, ¿no? Entonces, en cuanto al examen físico. En el electrocardiograma vamos a tener pues la evaluación de si hay o no hay bradiarritmia, o si hay pausas sinusales, ¿no? Pausas sinusales son pues, es un momento en que no se produce la despolarización de nodo sinusal, ¿no? Y produce una pausa prolongada que va a disminuir el riesgo cerebral y va a presentar al paciente síncope. El bloqueo auriculoventricular de alto grado, como les decía, ¿no? Un bloqueo AB tipo MOVIS 2 o un bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Arritmias ventriculares, ¿no? Hay pacientes que han llegado a la emergencia con pérdida de conocimiento y no se les ha encontrado arritmia ni ningún tipo de alteración a nivel del examen físico cardiovascular, y uno les manda el examen electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas y hay pacientes que presentan pues su extracístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Que pueden dar lugar, pues, cuando esta sí es más continua y prolongada, esta taquicardia ventricular puede dar un síncope, una pérdida de conocimiento transitoria. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿no? Con un PR corto, ¿no? El síndrome de Brugada, que ya hemos visto, que es una taquicardia ventricular inducida por un QT largo secundario a medicamentos, ¿no? A antiarrítmicos, ¿no? QT largo o QT corto, ¿no? Miocardiopatías hipertróficas, ¿no? Con obstrucción del tracto de salida, ¿no? El tracto de salida es lo que está entre la válvula aórtica y el ventrículo, ¿no? La displasia arritmogénica del ventrículo derecho también es otra de las causas de taquiarritmias que van a producir hipoperfusión cerebral y síncope, ¿no? Miren todo lo que nosotros podemos hallar pues en un examen auxiliar, en un examen físico, ¿no? Que nos va a ayudar a llegar al diagnóstico definitivo, ¿no? En la historia clínica, pues el sexo masculino, la edad avanzada son factores de mal pronóstico, ¿no? Palpitaciones previo compromiso de la conciencia. O sea, son pacientes, pues, hombres mayores de 60 que dicen, doctor, no tuve palpitaciones y de repente, ¡pum!, ya no me acuerdo, perdí la conciencia, ¿no? La enfermedad, si hay una enfermedad de base cardíaca, ¿no? Valvular o estructural, ventricular, ¿no? Insuficiencia cardíaca, trauma, ¿no? Corto plazo, diabetes de largo plazo, cáncer de largo plazo, ¿no? Un chat 2 también de largo plazo, ¿no? Esta es una medida de los pacientes con fibrilación auricular que pueden hacer embolias, ¿no? En el examen físico evaluar si hay un electrocardiograma normal, si hay sangrado de corto plazo, signos vitales
persistentes alterados, ¿no? En corto plazo, troponinas positivas, corto plazo, ¿no? Y una baja de la función ventricular general, ¿no? Una fracción de eyección disminuida. Este es el CHA2. El CHA2 hay una versión actualizada, el CHA2 de S2 VATS, ¿no? Que son reglas de predicción clínica que permiten estimar el riesgo de accidente cerebrovascular, ¿no? En pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Una arritmia frecuente que predispone pues a la ocurrencia pues de accidentes cerebrovasculares tromboembólicos, ¿no? Y con pérdida de conocimiento, ¿no? La fibrilación auricular facilita la formación de trombo en las paredes de las aurículas. Esta arritmia, todo paciente que tiene fibrilación auricular tiene que ser anticoagulado, porque la contracción de esa aurícula arrítmica está alterada, y esa contracción alterada da lugar a la formación de trombos, que generalmente se depositan en la orejuela, ¿no? En la orejuela de la aurícula izquierda, dando lugar pues a la formación de trombos que pueden desprenderse en determinado momento y migrar hacia el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo hacia el cerebro o hacia el sistema arterial periférico, ¿no? Al enlentecer este flujo sanguíneo, como les decía, ¿no? A través de ellas, estos trombos pueden desprenderse e ingresar al torrente sanguíneo, entrar a la circulación cerebral y bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y de esta forma, pues, ocasionar un accidente cerebrovascular. Es por ello que se utilizan, ¿no? Escalas como estas para determinar si el riesgo de accidente cerebrovascular justifica iniciar tratamiento anticoagulante o no. Ya la indicación está dada, ¿no? Pacientes con fibrilación auricular permanente son pacientes que deben ser, pues, anticoagulados, ¿no? Deben ser anticoagulados. Esta es la nomotécnica, ¿no? Falla cardíaca, ¿no? Congestiva, en inglés, ¿no? Y la hipertensión arterial, la edad, la diabetes, el stroke, ¿no? El CHAD, ¿no? El CHAD vascular, enfermedad vascular, ¿no? La edad, el sexo. Entonces es la nomotecnia que tiene un determinado puntaje para determinar la posibilidad de una embolia ante un paciente con fibrilación auricular, ¿no? El puntaje que más tiene es pacientes que han tenido, por ejemplo, ACV o isquemia arterial transitoria, ¿no? Previo, o tromboembolismo, le dan un puntaje 2, diabetes mellitus le dan 1, la edad mayor de 75 me dan 1, la hipertensión le dan 1 y la falla cardíaca. Entonces, estos pacientes le hacen le calculan el CHAD y se ve si son candidatos a anticoagulación o no. En cuanto a las pruebas diagnósticas, ¿no? Tenemos el masaje del seno carotidio, ¿no? Tenemos ahí, está dándole un masaje al seno carotidio, pruebas ortostáticas, ¿no? Monitoreo electrocardiográfico, que es el Holter, el estudio electrofisiológico, pruebas de adenosina trifosfato, ¿no? El ecocardiograma, ¿no? El cateterismo cardíaco, el examen psiquiátrico también y el examen neurológico. Son pruebas que nos van a ayudar al diagnóstico en caso pues de un síncope cardiovascular, ¿no? Acá tenemos el field test que le están realizando a esta paciente, ¿no? Y acá están haciendo un masaje carotidio para determinar si esta es la causa también de su cuadro sincopal. En la evaluación del síncope, todo esto va a dar lugar pues a un síncope, ¿no? Sí, el estudio de un síncope. En la evaluación del síncope, pues la presencia de cardiopatía estructural es el factor pronóstico más importante de riesgo de muerte.
sea, si nosotros tenemos la presencia de una cardiopatía estructural, el pronóstico es bastante importante, ya que hay riesgo de muerte, así como la probabilidad de arritmia, ¿no? Si hay una cardiopatía estructural de por medio. Los pacientes con cardiopatías o electrocardiogramas anormales tienen mayor riesgo de muerte al año y son aquellos que se observan en mayor cantidad de arritmias, ¿no? En los pacientes pues, con cardiomiopatías o electrocardiogramas anormales. La presencia pues, de cardiopatía subyacente en estos pacientes que han presentado síncope es el indicador pronóstico más importante, sea cual sea la causa del síncope, ¿no? La presencia de una cardiopatía subyacente es el indicador pronóstico más importante. La mortalidad anual en pacientes con síncope cardíaco es de aproximadamente 18 a 33%. En los pacientes sin compromiso cardíaco es de 0 a 12%. Y de origen desconocido el 6%. O sea, miren ustedes, el 33% en los pacientes cardíacos y 12% en los pacientes que no tienen compromiso cardíaco. Entonces, es la forma como nosotros vamos a evaluar el síncope. Por ejemplo, pacientes con buen pronóstico. ¿Qué pacientes son pacientes con buen pronóstico? Por ejemplo, jóvenes, ¿no? Sin cardiopatía estructural y electrocardiograma normal, tiene un buen pronóstico. Síncope neurogénico, ¿no? Hipotensión ortostática, síncope de causa desconocida, ¿no? Son pacientes que a veces que uno no le encuentra nada, pero perdieron el conocimiento, ¿no? Pero a veces ese síntoma se presenta una o dos veces y después desaparece. Variables de mal pronóstico. O sea, estos son los de buen pronóstico y estas variables son de mal pronóstico. Si un paciente es mayor de 45 años, si hay historia de insuficiencia cardíaca congestiva, si hay historia de arritmias ventriculares y si hay electrocardiogramas anormales. Estos 4 variables de mal pronóstico, ¿no? Para determinar la gravedad de la posibilidad de un cuadro sincopal. Entonces, los pacientes sin ninguna de estas variables, ¿no? Los pacientes sin ninguna de estas variables, ¿no? El riesgo es de 4 a 7%, contra 58 a 80% en pacientes, pues, que tienen 3 o 4 de las variables descritas. O sea, si tienen 3 variables, ya es un paciente con un cuadro sincopal de mal pronóstico. Y si tienen las 4, también es de mal pronóstico. Entonces, mínimo 3 para hablar de son de variables de mal pronóstico, ¿no? El diagnóstico, pues ya hemos visto, se hace por la anamnesis y el examen físico, ¿no? Exámenes complementarios como el electrocardiograma, ecocardiograma, pruebas de masaje carotidio, ¿no? Cuya respuesta clasifica generalmente pues como cardioinhibitora, asistolia, ¿no? Porque ustedes van a ver, si ustedes lo tienen monitorizado, le hacen un masaje carotidio y van a ver una línea en el electrocardiograma, hacen asistolia. La vasopresora, ¿no? Caída de la tensión arterial también, o sea, pueden presentar una hipotensión arterial, ¿no? Y puede ser mixta, puede haber asistolia e hipotensión arterial, ¿no? Para llegar al diagnóstico etiológico de estos pacientes, ¿no? Entonces, los exámenes que nos van a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Tenemos la prueba de inclinación, que es el tilt test, del que ya han escuchado varias veces. Miren ustedes, acá está el paciente preparado para hacer la prueba, ¿no? Es una prueba muy baja en complicaciones. No tiene mayores complicaciones. ¿En qué consiste? Consiste en recostar al paciente, ¿no? Con una inclinación de 60 grados durante 45 minutos, con apoyo de los pies, ¿no? Con el apoyo de los pies, cuya finalidad es la inducción del síncope. O sea, esta prueba
lo que uno trata de hacer es la inducción del síncope, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de este TIL-test? Episodios sincopales, pues, episodios sincopales únicos en contexto de alto riesgo, ¿no? Riesgo profesional, ¿no? Pacientes, por decirle, trabaja en construcción, ¿no? Entonces son pacientes que tienen que descartársele si hay alguna patología que le produce ese síntoma 5. Episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural, ¿no? O si la hay, en caso de haber descartado otras causas de 5. Cuando es de utilidad clínica el demostrar la susceptibilidad al síncope neurogénico. Son las indicaciones, ¿no? Para diferenciar al síncope de la epilepsia, ¿no? Porque hay una pregunta, ¿convulsionó o no convulsionó? ¿No? En pacientes con caídas reiteradas, en presíncope o mareos, ¿no? Hay que diferenciar, pues, al síncope de la epilepsia, y esto nos ayuda a descartar eso. El paciente lo ponen en esta posición y lo levantan, ¿no? En un ángulo de 60 grados. Entonces, este síncope, test de mesa basculante o TIL test, ¿no? Tiene varios tipos de respuesta. Una respuesta, la clasificación de las respuestas positivas al test de inclinación, tipo 1, ¿no? La frecuencia cardíaca cae en el momento del síncope, pero no para valores inferiores a 40 latidos por minuto. O sea, baja, pero no va menos de 40 latidos por minuto. Ocurre caída de la frecuencia cardíaca, ¿no? De 40 latidos por minuto, de 40 latidos por minuto, la duración, pues, de la caída es menor de 10 segundos. La presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca. Es un TIL test positivo tipo 1 o mixta. El TIL test tipo 2A, ¿no? O cardio inhibitoria sin asistolia. Acá la frecuencia cardíaca cae para menos de 40 latidos por minuto por tiempo superior a 10 segundos, ¿no? O sea, cae la frecuencia cardíaca por tiempo superior a 10 segundos. La presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca, ¿no? El tipo 2B o cardio inhibitoria con asistolia. Ocurre asistolia mayor que 3 segundos, ¿no? La caída de la presión arterial precede o es coincidente con la caída de la frecuencia cardíaca. Tipo 3 o vasopresora, la frecuencia cardíaca no cae más que el 10% en relación al pico en el momento del scope, ¿no? Excepción, incompetencia cronotrópica, excepción 1. No hay aumento significativo de la frecuencia cardíaca durante la inclinación. Esto es menor del 10% de la frecuencia cardíaca preinclinación. Excepción 2, síndrome de taquicardia postural ortostática, ¿no? Síndrome de taquicardia postural ortostática. Un aumento excesivo de la frecuencia cardíaca, esto es mayor de 130 latidos por minuto, tanto en el comienzo como durante toda la inclinación antes del síncope. Y todo lo que uno tiene que buscar en el TIL test, o sea, no es cuestión de ponerlo en la mesa basculante y moverlo de uno para el otro lado, no. Tiene sus test de inclinación que con respuestas positivas con diferente grado, ¿no? Con diferente tipo. El monitoreo electrocardiográfico es otro de los exámenes que nos va a ayudar al diagnóstico del síncope, ¿no? El Holter. Monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Entonces, este procedimiento diagnóstico nos sirve, pues, para detectar arritmias, ¿no? Arritmia o enfermedad del tejido de conducción. El papel de este examen electrocardiográfico ambulatorio, el Holter, en el síncope no puede evaluarse en forma aislada. O sea, no es que yo tengo un Holter normal y ya no tengo nada, no. Tiene que uno guiarse
por los resultados de la historia clínica, el examen físico y las pruebas objetivas. O sea, en forma aislada no podemos hacer un holter y hacer un diagnóstico. Va a ayudar, sí, pero no puede evaluarse en forma aislada. Debe guiarse por los resultados de la historia clínica, el examen físico y las pruebas objetivas. Está indicado, pues, en pacientes con cardiopatía estructural y con síntomas frecuentes, ¿no? El monitoreo electrocardiográfico de Holter, ¿no? Como decía, es un monitor pequeñito que pacientes se monitorizan y va a hacer su vida diaria normal, mientras que el aparatito le va tomando el electro continuamente. Este es uno de los tipos de aparatitos, miren ustedes, ¿no? Este va con sus electrodos, este es de 4 electrodos, este es de 9 electrodos, pero miren cómo van monitorizando todo el día. Lo monitoriza al paciente durante 24 horas, 48 horas. Ahora hay pues ahora hay holters subcutáneos, son pequeñitos, para pacientes pues que quieren determinar alguna arritmia importante les ponen ese aparatito subcutáneo y van monitorizándolo durante 5 o 6 días, ¿no? Esto de acá generalmente lo operan 24 o 48 horas máximo, ¿no? Por eso ahora ya han salido esos holters pequeñitos que se ponen debajo en el celular subcutáneo. Así es como nos monitorizan al paciente, ¿no? Para poder determinar el ritmo, y esto va grabando, tiene un disco ahí que va grabando y después uno va a la computadora y lo lee, ¿no? Lo revisa todo el electrocardiograma de las 24 horas, un determinado tiempo, y el software de estos aparatitos va ayudando también al diagnóstico, ¿no? Pero uno tiene que revisarlo. Pueden presentar ese tipo de taquiarritmia. Mira, esta es una taquicardia ventricular, son complejos QRS anchos, ¿no? Son complejos QRS anchos, ¿no? La taquicardia ventricular, acá tiene casi un poquito menos de 300 latidos por minuto, ¿no? Y esta es una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular es un sinónimo de paro cardíaco. O sea, este paciente está en paro. Tratamiento de las dos, la descarga eléctrica, ¿no? La descarga, con un cardiodesfibrilador. Miren ustedes, asistolia, así salen. Miren, es un silencio, la asistolia, así salen, ¿no? Entonces, todo este tipo de taquiarritmias son detectadas por el Holter, ¿no? Por el monitoreo de 24 horas. Como le contaba a mis alumnos de práctica, una pacientita fue a verse al consultorio en forma particular, ¿no? O sea, en una clínica. El doctor se pierde el conocimiento, siento las palpitaciones. El doctor ese mismo día le puso el Holter y el paciente falleció en la noche, en la madrugada. Pero, o sea, el Holter grabó qué pasó en ese momento. ¿Y qué había hecho el paciente? Primero taquicardia ventricular y luego hizo fibrilación ventricular en su camita. O sea, lo encontraron ya dormidito al señor, ¿no? Y falleció, pero quedó grabado, ¿no? Felizmente que se le puso el Holter y se demostró la causa de esto, ¿no? La causa de esa muerte. Asistolia, así presentan los pacientes, ¿no? También parece un Holter, o inclusive en los electrocardiogramas que uno toma en consultorio o en la emergencia, ¿no? Son su ritmo normal, ¿no? Acá tiene una frecuencia más o menos de 100 latidos por minuto y cuando vete, ¡pum!, para. Una sistolia, una línea, ¿no? No hay complejos, es una sistolia cardíaca, ¿no? Que puede ser la causa de su síncope, ¿no? La pérdida del conocimiento. Las arritmias ya hemos visto, ¿no? Hemos visto la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación auricular, ¿no? Con
pérdida pues de conocimiento, ¿no? Entonces, el síncope, el estudio electrofisiológico tiene sus indicaciones, ¿no? Cuando la evaluación inicial sugiere una arritmia como causa de síncope, se indica el estudio electrofisiológico, ¿no? Ese ya se hace en sala de hemodinámica por los electrofisiólogos, ¿no? Cuando hay que evaluar la naturaleza exacta de una arritmia identificada como causante del síncope, ¿no? En la evaluación pronóstica de enfermedades cardíacas, ¿no? En pacientes con riesgo profesional, ¿no? Por lo cual debe descartarse la presencia de arritmias como causa de síncope. No está indicada en pacientes sin cardiopatía estructural, síncope asociado con palpitaciones y electrocardiograma normal. No está indicado, ¿ya? No está indicado. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, el estudio electrofisiológico, bueno, que consiste pues en la colocación de electrodos intracardíacos, miren ustedes, así lo van monitorizando los electrofisiólogos, entran por una vena, llegan a la aurícula derecha, llegan al ventrículo derecho y comienza pues el mapeo para registrar la estimulación cardíaca y determinar áreas de arritmias, ¿no? De áreas anormales, ¿no? Entonces, entonces, este estudio electrofisiológico consiste en la colocación pues, de electrodos intracardíacos para registro y estimulación miocárdica, para objetivar diagnóstico de arritmias y bloqueos cardíacos, y tratamiento de los mismos a través de la ablación, ¿no? O sea, a través de la quemadura del foco irritable o irritante, se quema, se hace la ablación para que ya ese foco no desencadene un ataque de arritmia y tampoco haya síncope, ¿no? La evaluación de la conducción auriculoventricular es lo que estudia, lo que hace ese estudio electrofisiológico, ¿no? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, los haces, ¿no? El de His, con sus respectivas ramas, ¿no? Derecha e izquierda, y terminando en las fibras de Purkinje. Todo eso evalúan los electrofisiólogos. Miren, acá está ahí en la sala de hemodinámica, el catéter está en la cavidad ventricular derecha, ¿no? Para poder determinar dónde está el foco de la arritmia y cuando lo detectan, le hacen su ablación. Entonces, los catéteres que ellos usan son catéteres que tienen pequeños electrodos para captar las señales pues, intracardíacas, ¿no? Son como electrodos que captan las señales intracardíacas y van determinando ellos en qué zona está la zona irritable, en qué parte está la zona irritable de esa cavidad cardíaca. Otra ayuda diagnóstica es la prueba de la adenosina, ¿no? La prueba de la adenosina, que es un nucleósido de purina endógena, ¿no? Bloquea la conducción del nodo auriculoventricular y la actividad sinusal, lo bloquea. Causa pausas ventriculares prolongadas por bloqueo auriculoventricular, que se consideran responsables de ataques espontáneos, ¿no? ¿En dónde se utiliza? Se utiliza por su vida media. ¿O por qué se utiliza? Por su vida media corta, aproximadamente de 10 segundos. Eso es lo que dura la adenosina, su efecto. En 10 segundos ya cayó su efecto. Entonces son pruebas que tienen que hacerse en forma inmediata y realizar el trazado. No debe usarse en pacientes con asma grave, porque su efecto es un efecto vasoconstrictor, ¿no? Por lo tanto, uno tiene que avisar al médico de que es asmático. La interpretación del resultado se basa ¿en qué se basa? Exclusivamente en la pausa cardíaca. Una pausa de un valor mayor de 6 a 10 segundos, aún si son interrumpidas por escapes ventriculares, se considera patológico.
Los escapes ventriculares son extrasístoles ventriculares. Entonces, se considera patológico. Entonces, un valor mayor de 6 a 10 segundos, ¿no?, de pausa cardíaca durante este estudio electrofisiológico ya se considera patológico y tiene indicación de marcapaso. Puede identificar a pacientes con síncope secundario, ¿no?, a bloqueo auriculoventricular transitorio, aún en aquellos con estudios electrofisiológicos normales, ¿no?, aún con estudios electrofisiológicos normales. Otra ayuda diagnóstica, la prueba de esfuerzo, ¿no? Otra ayuda diagnóstica para síncope. Paciente pues con episodios sincopales durante o después del ejercicio, ¿no? Puede ser de causa cardíaca, ¿no? Exagerado reflejo vasodilatador, marcada hipotensión arterial pero sin bradicardia, ¿no? Los episodios que suceden después del ejercicio se deben pues a una falla autonómica o son de causa neurogénica, es lo que nos determina, ¿no? Y se caracterizan por hipotensión asociada, ¿no?, con marcada bradicardia o asistolia en sujetos sin cardiopatía estructural. Si se registra un bloqueo auriculoventricular de segundo o de tercer grado, en fase 3, ¿no?, taquicardia dependiente, la lesión se localiza distal al nódulo auriculoventricular y es un signo también de mal pronóstico, ¿no? La prueba solo es diagnóstica cuando se reproduce el síncope, o sea, cualquier alteración puede haber, pero si no se reproduce el síncope, no es una prueba diagnóstica. Tiene que reproducirse el síncope para decir que esta prueba de esfuerzo es diagnóstica, ¿ya? Este es un paciente que está haciendo su prueba de esfuerzo, ¿no?, en una bicicleta ergométrica, ¿no?, y el doctor va mirando su electrocardiograma. Igual acá, ¿no?, el paciente está haciendo ya en una faja sin fin, ¿no?, y está siendo monitorizado para determinar si presenta alguna arritmia o algún cambio de tipo isquémico durante la prueba. Entonces, diagnóstico, continúa la ayuda diagnóstica, ¿no?, y se pide una evaluación neurológica o psiquiátrica, o neurológica y psiquiátrica, ¿no?, ante un origen psicógeno del síncope, ¿no? Está indicada pues en pacientes en quienes la pérdida de conciencia no se debe a síncope. O sea, son pacientes que son psiquiátricos, ¿no?, o tienen un problema neurológico, pero está indicada en pacientes en quienes la pérdida de conciencia no se debe a síncope, o sea, no tiene la característica de un síncope, ¿no? O cuando se sospecha de una falla autonómica o un síndrome de robo, ¿no?, o un síndrome de robo de la subclavia, por decirlo, ¿no?, para hacer el diagnóstico. Este es un trazado de la mesa basculante del TIS-TES, ¿no?, donde hay varios tipos de respuesta, ¿no? El tratamiento, bueno, el tratamiento depende de la causa, ¿no? Depende de la causa, del tratamiento del síntoma síncope, ¿no? Farmacológico hay mucha, pero ninguno es efectivo totalmente. A veces se puede hacer combinación de fármacos, beta bloqueadores, prevención pues de activación de receptores de estiramiento del ventrículo izquierdo, la fluocortisona, retención de sodio y agua, la fluoxetina, inhibidor de la recaptación de la serotonina, regula la activación de receptores de estiramiento, la midodrina, un vasoconstrictor periférico, la disopiramida, minimiza el reflejo vagotónico. Ocasionalmente, implantación de marcapaso, ¿no?, dependiendo de la etiología causante pues, del síncope. En cuanto al tratamiento, pues hemos dicho, depende de las causas que lo provocan, ¿no? Depende de las causas que lo provocan. Determinar si no está en paro cardiorrespiratorio, paciente de decúbito supino, exploración clínica inmediata,
¿no? Hay que determinar. Sospecha de síncopes por procesos cardiológicos agudos con ingreso hospitalario urgente. Hay que ver si hay arritmias, descartar cardiopatía isquémica, ver si hay aneurisma descendente, aneurisma disecante de la aorta y si hay taponamiento, entre otros. Entonces, el tratamiento pues depende de las causas que lo provocan. Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? Doctor, parece que tiene una pregunta. ¿Ah? No hay pregunta. Parece. Bueno. Ya la otra clase de cardiopatía coronaria crónica que me toca ya la programamos para la próxima. Yo te aviso, ¿ya? Ok, Yo me doctor. pongo de acuerdo con ustedes. Doctor, Gabriela, Vamos a ver, voy a completar porque me falta, porque esta lo he preparado a último porque no tenía, tenía otras clases y bueno, me dieron y tuve que prepararla así lo más rápido posible. claro, doctor. Vamos a ver, ¿ya? Yo te aviso. Muy bien. Hasta luego. Tal vez.